Saludos a todos y bienvenido a un Emprendete Literario. Y en esta ocasión nos acompaña Elvin Negrón, escritor, autor del libro Playlist. ¿Cómo está, Elvin? ¿Te encuentras bien? Bien, gracias por tenerme. Excelente, gracias por decir que sí, por estar aquí acompañándonos en este momento. Este es el segundo libro de cuentos que Elvin escribe. El primero fue Alicorne y en esta ocasión vemos el segundo libro, que es Playlist. Así que tuvimos a bien entrevistarlo porque esto es un ejemplo vivo de lo que es emprenderse en la literatura. Así que antes de comenzar a hablar sobre el libro y demás, me gustaría que nos contara un poco sobre ti, que la audiencia pueda conocerte y nos diga cómo fue que comenzó toda esta pasión por escribir dentro de ti. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues Daniel, yo estudié ingeniería, después estudié negocio y nada, yo soy un nerd, me gusta estar buscando siempre algo que aprender y me puse, después de terminar mi maestría, quería seguir estudiando otra cosa, no quería estudiar nada que fuera demasiado técnico, así que me encontré en internet que había una maestría de creación literaria en la Universidad del Sagrado Corazón y le escribí al director de esa maestría, que resultó ser un escritor, Luis López Nieves, un escritor bien famoso puertorriqueño, y le escribí, él me escribió bastante rápido y fue como que bien emocionante y me metí en eso y comencé a estudiar en esa maestría. Fue algo una experiencia bien diferente a estar estudiando ingeniería o negocio, una dinámica bien diferente. Yo soy bastante introvertido y estas maestrías son talleres donde la gente te coge los cuentos tuyos y te los destruye y te lo hace otra vez y te da críticas y hay que tener, como quien dice, el cuero duro para escuchar y aprender. Y así empecé. Y me encantó la experiencia porque empezó como un hobby y es un hobby, ¿sabes? Yo esto es algo que yo disfruto hacer y de ahí salió el primer libro, que el primer libro son cuentos que surgieron de los talleres, así que el primer libro tiene cuentos bastante variados. Ya el segundo libro, Playlist, pues es un libro de cuentos más pensado, donde tienen temas más parecidos, y pues eso es lo que estamos. Excelente, sí. Y me gustaría comenzar para hablar sobre este libro de cuentos Playlist, primeramente de cómo fue que comenzó el concepto de Playlist, porque podemos ver ahí que está ese cassette, Playlist, pues Playlist tiene que ver con la música, así que ¿cómo comenzó o de dónde surgió la inspiración para escribir estos cuentos sobre música? Pues yo escucho mucha música y en el momento que escribí, o sea que empecé a escribir Playlist, viajaba mucho y estaba muchas horas en la carretera, usualmente estaba más de 2 horas guiando hacia el trabajo y escuchaba mucha música y yo escucho mucho tipo de música. Y la música es, no sé si tú has visto la película Ratatouille. A veces hay canciones que te gustan porque son populares, a veces son canciones que no necesariamente te gustan por la canción, sino porque, como en Ratatouille, como que te lleva, esa escena bien de Ratatouille, de que te lleva a un sitio, un recuerdo, un momento en tu vida. Y fue una idea de, mira, hay gente que tiene en su playlist canciones populares que quizás pueden compartir, tienen quizás otras canciones que les gustan, pero quizás se sienten incómodos enseñándolas a otros porque en realidad no son canciones tan populares, o quizás alguien que escucha reggaetón y no le gusta que sepan que escucha reggaetón, ¿sabes? Y también estaba ese juego de que la gente, o sea, tú puedes caracterizar con la música también, ¿sabes? Quizás alguien un personaje joven, pues el tipo de música que escucha, versus un personaje más viejo, etcétera. Pero básicamente es esa inspiración de cómo podemos usar la música para inspirar
historias y personajes. Y de ahí salió todo el invento de playlist. Fíjate, me gustó eso de que tú dices que todos tenemos un playlist o unos cuantos playlists que además de recordarnos momentos en nuestra vida, quizás hay canciones hasta que nos da vergüenza que la gente sepa que las escuchamos o que nos gustan. Y de una manera u otra nos representan o nos definen o se vuelven parte de nuestra identidad. Que por esa misma línea me gustaría que si pudieras describir un poco cuál es el concepto general de lo que es el libro Playlist y los cuentos que encierra y cómo evolucionó esa idea de quizá un concepto original. Como son cuentos, pueden ser bien diferentes. O sea, el hilo conductor es la música y que están inspirados en la música. Pero cada cuento tiene que ver más con el proceso de creación, donde, por ejemplo, hay cuentos donde yo simplemente una canción que me gustaba y lo usé como pie forzado no tengo que escribirle esta canción porque me gusta. Mientras que hay otros tipos de cuentos que más bien yo tengo la historia y esa historia me recuerda ciertas canciones que le aplican. Y pues de eso se forman varios cuentos que tienen también como que varios temas en común, pero esos temas en común salieron quizá sin querer. Sí, sin planificar mucho. O sea, fue algo bastante sin planificar. Fue más bien ese tono, mucha parte del tono que tiene el libro, de muchas ideas que tiene o temas que tiene, pues salieron quizás sin planificar mucho, simplemente de la manera en que pasó el proceso de creación. O sea que básicamente el libro utiliza la música como parte de describir los personajes o quizá un momento en la historia, pero no es el centro en sí, no tiene un rol tan protagónico en los cuentos. Vamos a decir que el rol puede ser bien diferente en cada cuento. Hay cuentos que la canción que escogí tiene mucho que ver. Y de hecho, si conoces la canción, probablemente lo disfrutas más el cuento. No es necesario conocer las canciones, pero si conoces la canción, probablemente lo disfrutes más, porque tiene que ver mucho con la canción. Ahora, hay otros cuentos que simplemente tienen más personajes y cada personaje tiene su playlist de acuerdo a su historia, a su caracterización. Y cuando uno escribe, o sea, hay personajes que son planos y hay personajes que son redondos. Y plano es como decir, mira, qué sé yo, el policía o la prostituta o algo. O sea, que no es algo que tú puedes adentrarte en el personaje y conocerlo a fondo. Así que cuando hablamos de playlist en un personaje, no estamos hablando del cocolo. O sea, no es que el playlist es, mira, pues todas las canciones son de salsa. No, hay una... O sea, cada personaje quizá tiene canciones un poquito diferentes porque ayuda a darle redondez al personaje. Y dependiendo del cuento, pues quizá el título de la canción es más importante o no. Fíjate, y me gusta también que cada cuento tiene ese playlist al final, como que además de leerlo, pues te motiva a buscar más información. Como que, de esta canción no la he escuchado, déjame verla, déjame buscarla. Y como que te mantiene, siempre tiene algo más que hacer, algo más que buscar. Que cuando yo lo leí me pasó eso mismo, como que veía una canción que no sabía, o me detenía y la buscaba para escucharla, o lo leía completo y después iba y lo escuchaba. Sí, tengo una amiga que me explicaba eso, como, no, yo lo estoy leyendo así, y tengo otro amigo que no, yo lo estoy leyendo así, ¿sabes? Lo busco, y si me gustan las canciones, pues empiezo por ese cuento. O otra que empezó, no, yo lo estoy leyendo en orden, pero primero leía el playlist, y si había una canción que no me sabía, primero la escuchaba y entonces me ponía a leer.
O sea que hay varias maneras de Sí, poder dependiendo de la persona, pues, acercarse del libro. Y qué bueno, porque quizás eso no se ve tan común. Como que quizás otros libros de cuentos, pues son los cuentos y ya. Y quizás tiene la particular de la música y permite que diferentes personas decidan, no, voy a leer el playlist primero, lo voy a leer después, a mitad me detengo. Eso es lo bueno de que sean cuentos, que o sea, puedes empezar, no tienes que empezar por el primer cuento, aunque el primer cuento es bastante introductorio, entiendo yo, la idea del libro. Pero en realidad no tienes que leerlo en orden. No están conectados. Lo bueno de que sean cuentos. Y hablando de eso mismo, de que es una dinámica tan única o tan particular, tan original, la de leer el libro Playlist, particularmente porque tiene su playlist, tiene las canciones, te quería preguntar, ¿por qué le pusiste el título Playlist y de esa manera Playlist, hasta con acento, drújula? Tiene dos razones. La primera, obviamente, porque el libro es en español. Y pues es importante que se entienda que el libro es español, porque es la herramienta que estamos usando para escribir. Puedo escribir libros en inglés o libros en español. Pero lo otro es que si tú buscas la palabra playlist y tú googleas la palabra playlist en inglés, pues probablemente vas a encontrar 1,000,000 de cosas. Sin embargo, esta palabra que es como un anglicismo inventado acá, playlist, pues es menos común, vamos a ponerlo así. Menos común, exacto, es diferente, es original. Ok, pues vamos ahora a hablar sobre el contenido del libro como tal. Y lo primero que vamos a encontrar aquí, además de la tabla de contenido, con los títulos de cada cuento, es el prólogo, que se titula El mito del conejo. Entonces, pues lo primero que yo te voy a preguntar es por qué esto es un prólogo, no, porque no es un cuento más de la colección de cuentos, sino es un prólogo. Lo que pasa es que el libro es un libro de cuentos y esto es más bien como un poema. Sí, yo no le digo como poema rápido porque yo no me considero poeta, pero cuando escribí esto, pues en vez de salirme un cuento, me salió como un poema y básicamente me inspiré pues, escuchando estas dos canciones. Y debo decir que no, o sea, debo aclarar que en el momento que hice esto todavía me habían dicho que Bad Bunny era el compositor del año de puertorriqueño. Que eso después me estuvo curioso porque entonces Rafael sí es uno de nuestros compositores mejores que tiene Puerto Rico y el mundo. Y Rafael escribe, a mí siempre me ha gustado la canción de Rafael, Lamento Borincano, cómo él cambia de una parte alegre donde el jibarito es bien naif, es bien inocente y va bajando pensando que bien positivo y pensando que va a vender su carga y va a comprarle la ropa a la viejita y qué sé yo, y cuando pasa el día y choca con la realidad de la pobreza que había en esos años después de la Gran Depresión y cambia ese himno de felicidad a un canto triste, a un lamento y cuando surge el huracán María viene Bad Bunny y tiene una canción que dice estamos bien y eso como que me chocó, como que me gustó esos paralelismos que tenían esos dos y en el momento también yo estaba leyendo había leído hace poco a Camus y pensando en Sísifo, porque Camus es un escritor pero también es un filósofo y escribe una de las cosas más famosas que escribió fue un ensayo que se llama El mito de Sísifo, donde él está hablando Sísifo es este personaje que burla la muerte varias veces y como castigo de haber burlado la muerte lo condenan a estar subiendo esta piedra por una colina y siempre cuando llega a la cima vuelve otra vez a empezar y ese absurdismo, él trata sobre ese absurdismo y lo importante de cuando él habla sobre eso es que habla que dentro de ese absurdismo nosotros tenemos que imaginarnos a Sísifo feliz
Y eso de que pues, después del huracán y después lo malo que estábamos aquí, que viniera con ¿sabes? Que Bad Bunny viniera como que cantando, no, estamos bien, ¿sabes? Súper positivo dentro de. Y unido a la canción de Lamento Borincano, cada uno en sus respectivas épocas, como que me gustó ese contraste y no fue nada, en realidad no fue como planificado. Fue como que me gustó, escribí, me salió esto y después, cuando me doy cuenta, mira, en realidad esto no es un cuento, no lo voy a poner, pero después leyéndolo digo, ¿entiendes? El libro tiene, o sea, este poema guarda mucha relación o encierra bastante o resume muy bien el libro completo y tiene un playlist. Así que, como no es un cuento, lo voy a poner como prólogo. Y así fue que lo incluí en el libro. Y sinceramente, diría yo que no hay una mejor introducción a este libro, playlist, que no sea este prólogo. Y me está tan interesante esa historia de Sísifo, como él está condenado, castigado para una eternidad, subir una piedra, pero te lo imaginas feliz, que alegre va cantando, hoy me levanté contento. Y esa mezcla de una canción moderna con una canción más antigua también me gusta, porque une a las generaciones, que quizá hay algunos que no les gusta escuchar lo moderno, hay algunos que no les gusta escuchar la antigua, y como que logra que vivan en armonía, esas diferencias de las edades, y también la variedad de los estilos o de los géneros musicales alrededor de todo el libro. Sí, pues cuando uno escribe cuentos y literatura como tal, o sea, tú tienes personajes que son redondos y personajes que son planos y en este caso tú tienes, no necesariamente cada persona va a tener un playlist que es igual, o sea, vas a ver que un personaje puede tener un playlist que son canciones modernas y otro playlist que, o sea, y en el mismo playlist ver canciones no tan modernas. Porque como te había dicho antes, a veces nuestro playlist no tiene solamente música popular del momento, sino que tiene música que quizás nos recuerda una época anterior, o nos recuerda a alguien, o nos recuerda que sea una película o lo que sea, un momento feliz o un momento quizás triste. O sea, por eso es que puedo utilizar algo bien moderno como trap o reggaetón o lo que sea y ponerlo juntos a música bien clásica y como la de Rafael. Exacto. Y motiva, esa fue mi experiencia, a los que somos más jóvenes o que no estamos tan educados en esta área de la música a conocer y a aprender. Por eso yo digo, recomiendo que lean playlists porque te va a llevar a conocer música nueva y te va a despertar un poquito la curiosidad. Y otro otro cuento que tiene que ver con el prólogo, es de casualidad el último del libro y es Esperando a Emanuel, ese es el título. Y quisiera entonces primero explicar un poquito lo que es. Pues Esperando a Emanuel es un cuento donde están estas personas, un grupo de amigos que llegan a esta barra, a este lugar, y se sientan a esperar a un tal Emanuel. Y que si llega o no llega, lo importante del cuento es las cosas que suceden en esa espera. Pero una de las cosas en las que quiero hacer hincapié en este momento es el epígrafe. Es que se dice, estoy en lo correcto. Sí. Que es este pequeño pedacito antes de que comience el cuento. Así Cada que cuento tiene todos los cuentos tienen un epígrafe que también, o sea, es una canción. Y todos los epígrafes son canciones. no, en el libro, cada cuento, vas a ver que tiene un epígrafe y son canciones. O sea, es una parte de una canción que tiene mucho que ver con la historia. Bueno, de esa manera. Por ejemplo, este que está aquí de Esperando a Emanuel, voy a leerlo. Dice: hoy algo tengo que creer, quizás mi sueño no valga nada, quizás sea algo que me inventé, como un mapa, como una guía, como una cosa que promover. El wannabe, fiel a la Vega. No entendí. ¿Puedes explicarme qué significa eso? Quizás tú no conocías la referencia, pero el título tiene como referencia una obra teatral famosa del absurdismo. El título hace referencia a esa historia
porque ellos están como que esperando en esa obra teatral que no es tan parecida a esto, pero tiene cierto parecido porque están esperando a alguien. Pero mientras están esperando, lo importante no es que están esperando, sino cómo esperan. Y hay bastante, es el cuento que más personajes tiene y cada uno tiene su playlist y su historia y cómo ellos interactúan dentro de eso que están haciendo, que están esperando por alguien, en realidad sus propias historias y esta parte del wannabe, como leíste, pues tiene mucho que ver con lo que ellos están haciendo ahí. O sea, cómo buscar dentro de ese ambiente que ellos que están buscando, que le den esa oportunidad y poder hacer como lo que habíamos hablado ya, como que buscando ser felices dentro de quizá un mundo absurdo dentro de que eso se conecta situación. con el prólogo. Da la casualidad porque no todos los cuentos son tan parecidos al prólogo, pero da la casualidad que ese cuento es bastante atado al prólogo, en ese sentido. Como que el mito del conejo está condenado a seguir subiendo la piedra y lo repite el ciclo, como la rutina diaria de todo ser humano, donde hay momentos felices o momentos tristes, o quizás el final inevitablemente sea triste, o en nuestro caso la muerte, que eso es lo único seguro que tenemos. Y Esperando a Manuel refleja o llama la atención hacia el hecho de que en la espera podemos ser felices en el proceso, o quizás nosotros darle ese sentido a la vida o ese propósito particular, aunque tal parezca que es absurdo. Muchas cosas parece que pasan cosas malas, pasan cosas buenas, pero ¿por qué no? Y ese existencialismo también. Es el sentido que cada personaje le da a su vida y cómo ellos interactúan entre ellos, a pesar de que todos están haciendo lo mismo, que están esperando a Emanuel. Cada uno tiene sus situaciones particulares y vemos cómo ellos interactúan entre ellos para buscar. Todos están esperando lo mismo, todos están viviendo y todos están, de alguna manera son diferentes, pero utilizan el mismo mecanismo, que es inventarse su propio mundo, sus propios sueños, su propia felicidad. O sea, dentro de cada uno está empujando su piedra, pero de forma diferente. De forma diferente. Y son piedras diferentes. Escuchando canciones diferentes. Pues ya hablamos de lo que fue el prólogo, el mito del conejo, ya hablamos de Esperando a Manuel. Ahora quiero saltar a otro cuento que quizás no está tan directamente relacionado a esos dos, con un tono un poquito diferente. Y es el cuento titulado Happy. Y si yo tuviera que elegir uno que fuera mi favorito de todo el libro de playlist, yo diría que este es Happy. Simplemente porque resuena tanto conmigo el hecho de que este cuento se trata de dos amigos que están filosofando sobre cómo hacer la invención de cualquier invento que logre crear el universo perfecto donde se optimice la felicidad humana. Y siempre me ha interesado ese concepto de matemática, de la perfección, de lo absoluto, de encontrar la verdad final y óptima, y de verdad por eso me gusta mucho este cuento de Happy. Así que me gustaría si pudiera hablar un poquito de qué significa Happy o cuál fue el proceso para crearlo. Pues como dice el cuento, son dos amigos que son profesores, pero la diferencia es que uno es un científico más de ciencias naturales, más de ciencias naturales, matemáticas, estadísticas, y el otro es más un filósofo. Y tienen una amistad de muchos años y en sus conversaciones se encuentran y están hablando de cómo ellos pueden inventar algo para lograr maximizar la felicidad. O sea, encontrar la felicidad óptima. Y de eso se trata ese cuento. Y una nota interesante de ese cuento quizás es que el cuento era parte del primer cuento. O sea, el primer cuento del libro, que se llama Playlist como el título, es un cuento introductorio. El cuento Happy estaba dentro de él. Y tomé la decisión de sacarlo. Sí le sigue haciendo referencia, pero ahora está aparte. Así que este cuento tiene mucho que ver con el primero también, a pesar de que son bien diferentes, como tú sabrás. ¿Y por qué tomaste la decisión de sacar
o sea, extraer el happy de playlist? Como que era muy largo ya. Una decisión, a veces tú tomas las decisiones y lo evalúas y después que lo lees, lo comparas de ambas formas y entiendes que te funciona más de una forma que de otra, y tomar la decisión de hacerlo así. Y al separarlo, ¿tuviste que cambiar algunas cosas? Del primer cuento para que se conectara mejor, de para que tuviera vida individual. Exacto, como el primer cuento, para tratar de evitar que el primer cuento fuera un spoiler de pues sí tuve que cambiarlo, que cuando estaba dentro, pues no tenía que hacer eso, porque simplemente pues, el cuento está ahí. Pero una vez lo saco, pues entonces tuve que modificarlo un poquito para que no fuera un spoiler, pero quedó bastante bien. Se entiende el primer cuento sin spoilear el otro. ¿Cómo se dice spoilear? Arruinar. Arruinar, yo no sé sin delatar los puntos importantes. Hay otro cuento adicional que quiero mencionar, el que lanza otra perspectiva o tiene otro tono, y es el del Año del Gato. ¿Puedes abundarme un poquito sobre de qué se trata, en resumen, ese cuento? Pues el cuento, así, para decirle de qué se trata, pues en resumen puede decir que está este hombre y al mismo tiempo llegan a su vida un gato y una muchacha. Y es la historia de cómo le va a ese muchacho con el gato y con la muchacha, y ese contraste de cómo se comportan y cómo conoce a ambos, porque el tipo nunca no había tenido mascota ni había tenido esa novia, así que está ese contraste ahí. Pero es un cuento que cuando lo escribí, pues yo le digo un cuento por inmersión, donde yo leí muchas cosas de gatos, además de escuchar muchas canciones de gatos. Digo, las canciones ya yo las había escuchado antes, pero leí mucho sobre gatos. Y no estoy hablando de leer sobre gatos, sino cuentos de gatos. Hay un cuento, hay un libro que se llama Soy un gato. Muy bueno, que lo leí. Hay un libro que se llama, parecido a una de las canciones. Hay una de las canciones del playlist es La gata bajo la lluvia. Y hay un cuento de Hemingway que se llama El gato bajo la lluvia, o algo así. Y eso no fue intencional. Esas son dos cosas no relacionadas. Bueno, lo que te digo es que por inmersión es que para yo escribir ese cuento, yo dije, yo voy a escribir algo de gatos, porque en mi casa hay 3 gatos. Y yo nunca había tenido gatos, y ahora por culpa de mis nenes tengo 3 gatos. Y me dio con escribir algo de gatos, y empecé a leer muchas cosas de gatos, y empecé a escuchar canciones de gatos. Las canciones, obviamente, como te dije, ya las había escuchado antes, pero lo empecé a leer libros que me regalaron de esa novela famosa. Hay otra novela que también se llama El gato que cayó del cielo, algo así, que es una historia bien bonita, bien bonita. Y nada, con leer tanta cosa de gato y con escuchar tanto de gato y esto, pues fue que escribí este cuento, y tiene mucho, ¿cómo le dicen eso? Mucho secreto, easter eggs, muchas referencias. ¿Sabes qué? A mí me encantó la parte que dice que vació una caja y está pensando cómo rayos voy a meter el gato aquí, y se metió solo. O sea, de la primera línea. Eso no es, exacto. O sea, explicas también el comportamiento de un gato, tal como si todos se comportaran igual, o como si existiera 3 o 4 personalidades únicas. Oye, me gustaría leer el epígrafe. Ya lo ves, la vida es así. No lo voy a cantar. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. La gata bajo la lluvia, Rocío Dúrcal. ¡Miau! Eso era lo que iba ahí. Así que como que ese epígrafe es un poquito triste también. Tiene que ver con esto. Bueno, es que imagínate un gato bajo la lluvia. Es la mezcla de todo lo que no le gusta. Es triste. Estar bajo el agua. Bueno, pues yo creo que con eso
resumimos lo que ha sido esta entrevista que yo quería hacerte sobre playlist. Una vez más te digo que me encantó este libro de cuentos, me encantaron los cuentos en mi experiencia. Como te había mencionado anteriormente, es una experiencia doble para mí el leer todos estos cuentos y quizás no conociendo ninguna de las canciones de los playlists o algunas pocas, o quizás no recordarlas, y volver a leerlos luego de escuchar las canciones. Que no sé si pudiera como que aportar un poquito sobre eso, cómo es la experiencia de las personas que ya saben quizás las canciones cuando lo leen, y sinceramente, sin saberlas, se puede leer. Es suficiente para entenderlo y disfrutárselo. Exacto. Obviamente, si te conoces las canciones, pues va a ser una experiencia más completa, vamos a decirlo así. Porque cada cuento está escrito para que tú no tengas que haber escuchado la canción para entenderlo. Pero si la conoces, pues mejor. Así que tú hay gente que lo lee primero y después escucha las canciones. Hay gente que lo lee primero, escucha las canciones, lo vuelve a leer y entonces ve las experiencias diferentes. Tengo un amigo que me decía así, no, yo lo estoy leyendo así, yo lo veo, y como cada cuento tiene su playlist, él mira el playlist y si le gustan las canciones, pues lee primero el cuento, y obviamente si le gusta la canción, pues es que ya las conoce. Pero entonces hay gente tengo una amiga que dice que lo hace así, pero entonces siempre hay una canción o dos que no se sabe, entonces la escucha primero antes de leerlo. Así que es una experiencia diferente siempre. Dependiendo si lo puedes hacer de una u otra forma, y son experiencias diferentes, no necesariamente una es mejor que otra, digo yo. Exacto, la experiencia en la que las diferentes personas pueden leer el playlist es otra cosa que lo hace tan único. Y a mi gente, que les recomiendo que compren este libro ya, yo quiero que ustedes me digan cuando usted lo compre, cuando empiece a leerlo, de qué manera usted lo está leyendo. Si leyó los playlists primero y las buscó las canciones, o si usted lo está leyendo y a mitad, usted me va a decir. Así que, Elvin, dinos a toda nuestra audiencia cómo podemos conseguir nuestra propia copia de playlist. Pues el libro lo pueden conseguir en mi página de Facebook. Ahí pueden conseguir toda la información, pero está en lulu.com y está en Tazas y Portadas, con una librería en Hormiguero que también está online. O sea, pueden ir a Hormiguero, pero también tiene una página online que pueden comprarla. Está en Calle Elena, que también es online. Está en el Candil en Ponce. La gente que esté en Ponce pues puede ir al Candil. Si lo quieren dedicado y firmado y por tiempo limitado, también tenemos un marcador. Un bookmark, mira qué bonito. Si lo quieren con el marcador y dedicado, pues es mejor que me escriban directamente, y en la página está el email y me pueden escribir directamente, entonces se le envía por otro medio. Todo aquel que esté interesado en agarrar su copia de playlist, toda esa información va a estar aquí en el post, la página va a estar etiquetada, así que vayan y denle un like a playlist, denle un like a Elvin Negrón, y nada, muchas gracias por aceptar la invitación y estar ahí conmigo aquí. Gracias a ti, gracias. Mira, hay público. All this time there were people. Y que se repita. Muchas gracias. Empréndete literario. Literal.